Vamos a ver una revisión a la programación orientada a objetos. Bien, la programación orientada a objetos, antes de ver, mejor dicho, la programación a objetos, vamos a ver la programación procedimental. Se programa en lenguajes que no tienen las características para operar con objetos. Antiguamente se utilizaban mucho estos lenguajes de programación como el Fortran, uno de ellos, COBOL, se programaba de manera procedimental, lo que implicaba definir variables para cada entidad y sus procedimientos. Entonces, si tenías otra entidad como producto, tenías que también hacer lo mismo que se está haciendo para la persona y también hacer sus procedimientos de manera separada, lo que implicaba tener muchas variables, ¿ya? Y muchos métodos, ¿ya? Para programar. Y los programas eran muy complejos y difíciles de hacer mantenimiento y de hacer modificaciones al mismo. Entonces, después de un tiempo nace la programación orientada a objetos, la misma que permite definir clases, ¿ya? Estas clases son plantillas que representan objetos del mundo real e incluyen sus variables y métodos de cada objeto. Los objetos pueden ser objetos concretos, objetos abstractos, ¿ya? Los objetos concretos o reales pueden ser una casa, una persona, un producto, un auto, y los objetos abstractos pueden ser un plano de una casa que es abstracto, eh, y otros objetos que no son tangibles al humano, ¿ya? Bueno, acá para trabajar en la programación objetos se utiliza mucho el término de clase, que más adelante lo vamos a ver, pero una clase A tiene sus propios métodos y atributos, y una clase A representa a un objeto del mundo real, cualquiera sea esto. Entonces una clase A tiene sus propios atributos y sus propios métodos, ¿ya? La clase B tendrá sus propios atributos y sus propios métodos. Por ejemplo, la persona puede tener sus propios atributos, su sexo, edad, dirección, y sus métodos pueden ser saludar, hablar, caminar. La clase B puede tener otras características, y sus métodos, atributos y sus métodos. Entonces, para cada objeto se crea una plantilla o una clase para definir su comportamiento y sus atributos. Definiendo de manera general, una clase es una plantilla, ¿ya? Que define de manera genérica cómo va a ser objeto de un determinado tipo. Es decir, se define de manera general qué característica o qué atributo va a tener ese objeto y qué operaciones o métodos se pueden hacer sobre ese objeto. Por ejemplo, si vamos a desarrollar un juego, queremos representar a la persona, una serie de atributos, podría tener una serie de atributos como el nombre, apellido, edad, que normalmente se lo denominan propiedades, y una serie de componentes que pueden tener como hablar, caminar, comer, y que se implementa como método de la clase o pueden ser funciones más adelante. Entonces, lo que se puede determinar acá es que una clase es una plantilla, ¿ya? Que de manera genérica define cómo va a ser un determinado objeto, cuáles son sus características, cuáles son sus métodos, funciones que va a tener. En la programación orientada a objetos, una clase, como dijimos, es una plantilla, ya que no tiene existencia por sí solo, simplemente es una definición qué es qué atributos se van a guardar de un objeto y cuáles son sus métodos que se van a utilizar, pero en sí no es una simple declaración, es una simple plantilla. ¿Cuándo se crea el objeto? Efectivamente,
cuando empezamos a crear un objeto con sus valores. Por ejemplo, Pedro ya es un objeto que va a tener todas las características que se definan en la clase. Si aquí decimos que va a tener nombre, edad y fecha de nacimiento, simplemente esos tres atributos, entonces Pedro tendrá esos tres atributos. Cristina también tendrá esos tres atributos. Manuel tendrá esos tres atributos. Y María tendrá esos tres atributos y sus métodos, de repente calcular la edad, caminar, hablar y otros métodos, todos heredan lo que se tiene en la clase o en la plantilla. Ya cada uno no puede tener uno más atributos que otro, todos tienen las mismas características, por eso es una clase, una clasificación de personas. No puede tener, por ejemplo, podemos hacer velocidad, por ejemplo, no puede tener tracción, porque eso son características que pertenecen a otro objeto, por ejemplo, puede ser de un vehículo. Entonces, la clase es una plantilla, son las características generales de un objeto, y cuando se crea un objeto, cuando ya se le colocan los datos a cada uno de ellos y se diferencian entre ellos, entre sí, porque este es Pedro, tiene sus propias características, Cristina, Manuel y María. Entonces, estos ya son objetos o instancias también, se lo conoce en programación orientada a objetos. Por lo tanto, yendo ya a la programación propiamente dicha, la programación orientada a objetos, entonces vamos a tener objetos que van a tener atributos o sus datos, ¿ya? La clase es la plantilla, que va a tener los atributos, sus métodos. Los atributos serían los de color naranja, y sus métodos serían los de color, bueno, color naranja más oscuro y color naranja más claro, ¿ya? Entonces serían sus atributos, esa es la clase, así se define. Esta clase persona va a tener estos atributos y estos métodos. Pero ya no son objetos, es una plantilla, es una declaración genérica de un objeto, ¿ya? Se definen sus atributos, sus métodos para una clase. ¿Cuándo se crea una clase? Cuando vamos a instanciar o crear un objeto. En ese momento se crea ya el objeto como tal, es decir, se le colocan los nombres, la dirección y la edad, y se utilizan los métodos para operar sobre sus atributos o algunas otras funcionalidades que se quieran definir. Entonces, cada vez que instanciemos un objeto, por ejemplo, en el caso Pedro y sus características, sus datos, y el objeto Cristina con sus propios datos y sus propios métodos, ¿no? Entonces, al momento que instanciamos un objeto, recién creamos un objeto concreto. Mientras tanto, una clase simplemente define las características generales de un conjunto de objetos persona. Por lo tanto, la programación cambia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, creamos la clase persona. Estos son sus atributos: nombre, apellido y empresa. Sus métodos serían saludar, unos métodos, y el objeto que vamos a instanciar, persona 1, que va a tener todas las características de la clase persona, es decir, va a heredar o va a tener todos los atributos y los métodos que hemos definido en la clase. Aquí instanciamos un objeto, este es el objeto persona 1, y que va a tener todas las características de la clase persona. Fíjense que acá lo que hacemos es persona 1 saludar, ¿no? Y lo que va a mostrar en la pantalla es: hola, soy tal persona y trabajo en tal empresa. Aquí está obteniendo los datos de esa persona. O sea que esta instrucción de acá, saludar, va a decir: soy tal persona y su apellido y trabajo en tal empresa, ¿no? Porque es que ya creé los datos, creé el objeto con sus datos, con su nombre, apellido y empresa. Acá lo instancié y acá esos datos que tiene el objeto, acá son mostrados a través del método saludar. Programación orientada a objetos, por lo tanto, permite modelar entidades para trabajar con ellos, que es pueden modelar o es un molde para cierto objeto para poder trabajar con ellos más adelante.
Una clase es una plantilla, como lo definimos anteriormente, que no tiene existencia propia si no se crea el objeto. Y un objeto es una instancia, es una implementación concreta de la clase. El objeto es una implementación concreta y real de la clase. Y instanciar es crear un objeto a partir de una clase. Los pilares de la programación orientada a objetos son encapsulación, abstracción, herencia y polimorfismo, los mismos que vamos a definir, detallar en las siguientes hojas. La encapsulación, entonces, es el proceso de almacenar en un mismo lugar los elementos de una abstracción que constituye su estructura y su comportamiento. Sirve para separar la interfaz contractual con su abstracción o su implantación. Es decir, el encapsulamiento significa colocar todo esto en una caja negra, como tienen los aviones, y sus atributos y medios encapsular de tal forma que solo el desarrollador conozca cómo está la lógica internamente de esa encapsulación. Y ahí viene lo que se llama la DLL, que solo podemos ver cómo funcionan y no cómo están desarrolladas cada una de las funciones y atributos de una clase en particular. Los niveles de acceso para el encapsulamiento puede ser encapsulamiento, puede ser público, donde todos pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se definen con este nivel. Este es el nivel más bajo. Esto es lo que tú quieres que la parte externa vea. O sea, que el público puede tener acceso cuando definimos un encapsulamiento público, puede ser protegido. Podemos decir que estas no son de acceso público, solamente son accesibles dentro de su misma clase o por una subclase que tenga la clase que definamos. Y el privado de este nivel, en este nivel se pueden declarar miembros accesibles solo para la propia clase. Es decir, la propia clase puede acceder a cuando se define el nivel de encapsulamiento privado. La abstracción es el proceso por el cual se descarta toda aquella información que no es relevante en un contexto particular y se enfatiza o se muestra algunos de los detalles o propiedades de los objetos, simplemente algunas propiedades. Por ejemplo, la persona puede tener muchas características. Sin embargo, para un determinado proyecto, podemos atraer ciertas características y funcionalidades que en un momento en particular nos sirven para darle solución a un problema. Para este caso, se definen, por ejemplo, las siguientes características. Solo voy a tener los atributos nombre, apellido, edad y dirección. Aunque el atributo, mejor dicho, la clase persona tiene otros atributos como fecha de nacimiento, tiene sexo, tiene bueno, otros atributos más que la altura, el peso, pero no interesa esto, no interesa esas características para un proyecto determinado. De repente para otros sí, pero para este proyecto solo interesan estas características. Y interesan ciertas funcionalidades o métodos. Me interesa que hable, que coma, que duerma y que trabaje. Puede tener otras funcionalidades, pero solo me interesa estas funcionalidades. Entonces la abstracción consiste en que debemos resaltar lo que nos interesa para dar solución a un problema determinado. Por lo tanto, la abstracción consiste en resaltar, puede ser que el objeto tenga muchos atributos y muchos métodos, pero solo vamos a resaltar los métodos de una clase que interesan los atributos y métodos para un determinado propósito. Las ventajas de utilizar esta propiedad es que aísla los cambios futuros, mejora el mantenimiento en la programación. ¿Ya? Esas son las ventajas de utilizar el concepto de abstracción en la programación orientada a objetos. La herencia, dado una clase determinada que tiene sus propios atributos y sus propios métodos, podemos crear otra clase que herede estos atributos
y estos métodos. Sin embargo, la clase B, la clase A hereda todo, mejor dicho, la clase B hereda todos los atributos y métodos de la clase A y tiene sus propios métodos y sus propias funciones adicionales a lo que hereda de la clase A. Las ventajas es que se evita repetir código. Piense que todos estos atributos y toda esta programación que se hace en la clase A ya se lo hereda, no se lo vuelve a programar. Solo se programa las particularidades de la clase B. Y acelera el desarrollo. Obviamente, al no repetir código, nos permite producir mayor cantidad de código de programa. El polimorfismo nos permite utilizar a los objetos de manera genérica, aunque internamente se comporte según su variedad específica. Por ejemplo, si tenemos la clase notificación que tiene su nombre y su método de notificar, si vamos a notificar a una persona en particular, podemos heredar los atributos y los métodos de la clase notificación en una clase notificación por mail, y aquí solicitamos el mail a la persona, es decir, que vamos a enviar entonces el nombre y el mensaje a través de un mail. ¿Ya? La clase notificación mail hereda los atributos y métodos de la clase notificación. Sin embargo, se adiciona un atributo email para enviar el mensaje a través de email. Podemos crear otra clase notificación SMS que también hereda los atributos y métodos. Sin embargo, se adiciona un atributo móvil para enviar por SMS el mismo mensaje a una determinada persona, pero ahora lo hace a través del móvil, acá lo hace a través del mail. Entonces, en eso consiste el polimorfismo. Y su ventaja es usar muchos if y case dentro de los programas, y también simplifica la programación